¿Cuántos estamos bendecidos hoy? Pero no solo hoy, siempre. Desde que usted tomó la decisión de comprometerse con el Señor, desde ahí su vida cambió. Y no solamente la suya. Si usted es padre, si es cabeza de familia, también su familia está siendo bendecida por usted. Porque acuérdese que nosotros como varones vamos a dar cuenta por nosotros, pero también por la esposa y por los hijos. Aparte de que trabajar y ser el proveedor y todo eso, también tenemos esa responsabilidad. Yo sé que usted lo sabe, pero no es malo recordarlo. Estamos nosotros, yo quiero preguntar algo y quiero que sean ustedes sinceros y honestos, no conmigo, sino con el Señor. ¿Ustedes están aprendiendo los miércoles? ¿Sí estamos aprendiendo? Qué bueno, porque el Señor como que de repente me dijo que no. No se crean, yo sé que sí. Yo sé que con una sola persona, que el Señor haga ese cambio, esa transformación, en ese proceso, que ojalá y no nos tocara como José, o que no nos tocara como Moisés, que ya lo vimos. Qué bueno sería que tuviéramos esa escalera en ascendente, donde de un día para el otro ya somos otras personas. Qué bueno fuera así, pero a veces es necesario un proceso. Y eso lo tenemos que vivir y lo tenemos que sentir en el Señor. Amén. Bueno, yo les dije la semana pasada, si usted vino, que, bueno, como veo caras nuevas que no había visto, mi nombre es Raúl Martínez, yo soy como usted, soy una persona como usted, siento como usted, lloro, de repente tengo debilidades como cualquiera de nosotros, pero he entendido que tengo un compromiso no con ustedes, sino con el Señor. Y tengo un hábito yo que formé hace ya ciertos años de 2 horas desde las 6 más o menos de la mañana hasta las 8:30 con el Señor. Y yo, donde yo vaya, sea de vacaciones o de placer o de trabajo, yo tengo que hacer eso. Y mi Señor antes me lo criticaba, pero ya lo entendió. Al principio no, porque siempre es la lucha. Yo voy de vacaciones contigo y me dejas todo a un lado y soy yo. Pero el Señor dice que Él es primero. Él quiere ser primero. Y dice que lo vamos a buscar como estrella de la mañana, por la mañana. Entonces, ese hábito que tú tengas o que tú hagas parte de tu vida, déjame decirte que va a ser un esclavo que va a trabajar para ti el resto de tu vida. Si ese hábito es bueno, vas a hacer cosas buenas. Pero si ese hábito es malo, vas a hacer cosas malas. Por eso la gente dice, es que ya para cuando acordé, ya estaba fumando. Para cuando acordé, ya estaba tomando. O para cuando acordé, yo ya estaba orando. O yo ya estaba leyendo la palabra. Porque son hábitos. Les voy a contar así rapidito antes de entrar al tema, y va a ser un tema muy bonito que lo voy a dividir en 2 partes, porque es muy largo, y yo sé que usted me quiere preguntar muchas cosas y quiere saber muchas más. Entonces lo voy a hacer bien estructurado para que usted sepa, no todo, porque no podemos hablarlo todo, pero sí lo esencial, lo más importante. Y vamos a hablar de los orígenes de la religión universal. ¿Cómo es que llegaron ellos a adorar, a venerar, como le dicen ellos, a la Virgen María? ¿Cómo fue todo eso? Yo sé que usted a lo mejor lo sabe, y si no lo sabe, pues lo va a aprender. Y va a poder entender por qué está tan arraigado eso. Porque si yo le digo a usted algo de referente al Señor que no está bien, usted se puede hasta enojar conmigo. Porque estamos defendiendo eso que hemos hecho parte de nuestro diario vivir y de nuestra fe. Entonces, una persona que no sabe, pero cree, también defiende. Yo no sé por qué defiende, pero defiende. Y a mí me ha pasado experiencias muy bonitas con personas de sacerdotes, donde yo me he quedado sorprendido porque ni siquiera ellos saben. Y déjeme decirle un poquito referente a mi historia.
No voy a entrar en ese tema, pero se lo quiero decir el por qué decidí yo decir o exponer este tema de parte del Señor primeramente, pero Dios lo puso en mi corazón. Cuando yo era joven, no hace mucho, hace poquito, así como hace como 5 años, yo fui llamado al ministerio en la Iglesia Católica y yo era el líder de los jóvenes. Y nosotros hacíamos una vez al año en vacaciones largas, que llamamos en México así, que es julio y agosto, y nos íbamos de misión al sur de México, que era Galeana, Doctor Arroyo, Arramberri, no sé si usted conozca, La Chona, La Asunción, la Escondida, La Encantada, todas esas áreas que son hermosísimas. Ahí íbamos nosotros, puros jóvenes, y decidimos, en vez de vagar o de hacer cosas que no eran sanas o buenas, servir al Señor. Y a mí me llamó mucho la atención conocer de María, tanto que en los retiros espirituales que hay en la Iglesia Católica, así como nosotros los tenemos, yo daba la plática de María. Y déjeme decirle que eran más de 200 jóvenes. Y luego el sacerdote, que en ese tiempo era el párroco de la iglesia donde yo pertenecía, me dijo: Raúl, quiero que des esa misma plática pero a los matrimonios. Y también eran 100 parejas de matrimonios. Yo tenía 17 años, hace poquito. Y hermanos, yo leí como 4 o 5 libros así de gruesos, y muchos devocionales y muchas cosas referente a María. Entonces yo me hice un experto de eso, porque era un cariño especial que yo le tenía, y esa fue mi lucha más grande, que yo respeto, como quiero que usted respete también. Y hay muchas cosas que son muy importantes mencionar, pero todo lo que yo les pueda decir de ella no es tan válido como lo que ella misma diga de ella. Y para eso tenemos la Santa Palabra, porque ahí nos dice lo que nosotros, usted y yo, debemos de saber de quién era ella. Todo lo que digan o todo lo que se diga, ella nos lo dijo. Y ese es el tema de hoy. Y yo quiero que usted me acompañe a eso. Hay tantas y tantas cosas en el cristianismo que han sido como que parte de la tradición, de lo que quieren que yo crea o usted crea, y nos han hecho que las creamos por medio de obligación, por medio de que lo tienes que, y no le preguntan a uno si quiere o no. Y en base a eso es como hemos sido nosotros formados. A lo mejor usted creció como yo, en una familia disfuncional, pero católica. Entonces yo tuve que ir al lugar donde mi mamá y mi papá me llevaban, aunque yo no entendiera. Y eso yo creo que a lo mejor la mayoría de nosotros hemos pasado por eso. Y no lo vamos a culpar, no le voy a echar la culpa a mi papá ni a mi mamá, ellos tampoco supieron. Y nosotros tenemos una bendición ahora que vamos a saber. Entonces, todo esto que se hizo, como llegó a ser por decreto o por ley, en el año 323, Constantino Magno, el emperador romano de esa fecha, él iba a tener una lucha, una batalla, una noche al día siguiente, y él ve en el cielo un signo de la cruz, y ese signo tenía una frase en latín que decía hic consit vincis, que quiere decir, traducido al idioma de nosotros, con este signo vencerás. Entonces él ve esa revelación, esa epifanía, la hace parte de él, y todos los escudos y las banderas de los soldados que iban a luchar al día siguiente se los pone como estandarte. Y una pelea en la que él ya estaba prácticamente derrotado, él la gana estrendosamente, la gana esa batalla, y a partir de ese momento él toma la decisión, por una revelación que le dio el Señor según él entendió, y hace
la religión cristiana o el cristianismo lo hace por decreto. Acuérdense que en ese tiempo la iglesia fue perseguida por el Imperio Romano y tanto nuestro Señor Jesucristo como los apóstoles del Cordero y todas las demás personas que estaban siendo convertidas e integradas al Evangelio fueron asesinadas. No era como que tú eres cristiano, pues ya no seas y ya no, te mataban. Ese era el pago por tú creer en ellos. Entonces Él lo hace parte de esa batalla que ganó. Entonces Él lo ve como un mensaje de parte de Dios, donde ahora no iba a dejar de ser perseguida la iglesia, ya no iba a ser perseguida. Pero había un problema. ¿Cómo le iban a hacer ellos para que acuérdense que el romano había heredado por los griegos, que a su vez lo heredaron de los egipcios, los caldeos y los babilónicos, todas las mitologías en base a esas deidades que se tenían? Acuérdense que el Imperio Romano y los griegos no creían en deidades masculinas. Para ellos la diosa era la diosa Diana, la reina de todas las deidades. Entonces, ¿cómo ahora yo le iba a hacer para que yo por decreto, por ley, ahora usted tenga que creer, quiera o no? ¿Cómo es esto? Vamos a poner un ejemplo, vamos a hacer un ejemplo sencillo para explicarme un poquito mejor. Es como si, por ejemplo, nuestro presidente aquí, él es partidario del Islam, y él por decreto, por ley, hace que todos los ciudadanos americanos sean musulmanes y musulmanas. Te guste o no, eso es por decreto, es por ley. Entonces usted va a decir, ¿pero cómo? Yo ya conozco del Señor. Hay algo tan fuerte que me llama a mí a no hacerlo, a no ser partícipe de esa ley. Usted y yo vamos a pelear por nuestro Señor Jesucristo y por su nombre, amén. Pero en ese tiempo no había elección, lo tuvieron que aceptar. Pero ¿cómo le iba a hacer yo si toda la gente tenía esas creencias paganas que eran algo así como imágenes que no entendía la gente? ¿Cómo le iba a hacer yo? Entonces lo más fácil era ponerle ropa a esas figuras que se creían de cristianos y nombres, y entonces sí, yo ya voy a poder maquillar de alguna manera y hacerles entender a ellos para que me puedan creer. La diosa Diana, que era la diosa para los romanos y para los griegos, ella tenía los sacerdotes que adoraban a esa diosa, ellos estaban algo así como comprometidos, o la ordenación de ellos dependía de casarse con ella. Ellos eran los esposos de la diosa, por eso no permitían casarse, porque iban a ser infieles. Los esposos de la diosa eran los sacerdotes. Ahora, ¿qué nos dice el apóstol Pablo referente a eso? Al cristianismo. Dice que era recomendable que nosotros nos casáramos para poder cuidar la casa y a la esposa. ¿Cómo yo voy a cuidar a la casa de Dios y a la esposa de Dios, que es la iglesia, si no me caso? Esa es la recomendación que nos da el apóstol Pablo a Tito y a Timoteo. Entonces ahí chocaba eso. Pero tantos problemas pasaron que el Dios del amor, por ejemplo, que era el Dios Eros o Cupido, ya no iba a ser más, ahora iba a ser San Antonio, y lo tenía que poner de cabeza, pues si no me concedía lo que yo le pedía. Entonces eso era parte del trabajo que iban a hacer, porque era lo más sencillo, y les voy a mencionar algunos ejemplos. Por ejemplo, el crucifijo o el Cristo que conocemos todos en la actualidad, déjeme decirle que no pertenece así como que fuera algo real, algo mío, algo que es propio. Si yo le dijera que el dios Baco, Dionisio Baco, ahí están sus siglas abajo,
Esto es más o menos como 400 años antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo. Si usted se fija en la estructura, y quiero que ponga atención, cómo está crucificado con las piernas flexionadas, los brazos abiertos y la cabeza, y pareciera como que no es la imagen que yo creí que pertenecía o era la que todo el tiempo me hicieron creer a mí que era de nuestro Señor Jesucristo. Ya había. Entonces este es un ejemplo de que todo lo que se tenía, de alguna manera lo tenía que introducir yo para que fuera más fácil la conversión de las personas que yo tenía que convencer. En este caso el Imperio Romano, los romanos. Ahora, la diosa de Egipto, Isis o Horus, usted puede ver ahí la luna en su cabeza, sentada en el trono con su hijo Horus, amamantándolo, con el seno casi desnudo. Y esto es más o menos como 1000 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Ya existían esas diosas. Eso es por el lado de Egipto. Por el lado de Grecia está Semiramis, que ella sí es un poquito más diferente o más complicada su manera de cómo llegó a ser, y le voy a contar algo. Yo quiero que usted ponga mucha atención porque al final usted me va a entender. Esta diosa Semiramis tuvo un hijo que la Biblia nos habla de él, que se llamaba Nimrod. Él fue el que construyó la Torre de Babel, y él fue el primer tirano, el primer tirano grande que hubo, porque fue tanta su tiranía que fue prácticamente el que inició el paganismo en Babilonia. Ahí fue donde empezó con él. Él crece y a una edad determinada ella se casa con él. Ella era la mamá y él era su esposo. Era la mamá y era la esposa de Nimrod. Pero ella lo nombra a él como un dios. Lo nombra como un dios. Y como era tan tirano y como era tan malo, podríamos decir, el pueblo se cansa de su tiranía y lo matan y se dan cuenta que no es Dios. Se muere, pues obviamente si se muere, pues deja de ser Dios. Pero ella, para no perder su poder, se embaraza de un soldado, de un guerrero, y ella dice, tienen a este niño Tammuz, ese que está ahí en brazos, lo pueden ver como si trajera una corbatita, y ella dice que este hijo fue, pues ella fue, preñada, podríamos decir, o embarazada por el sol, por la luz del sol, y lo declara al niño como un dios del sol. En junio 21, más o menos por ahí, es el día más largo del año. Entonces empiezan a bajar los días hasta el equinoccio de invierno, y es cuando los días empiezan a ser más cortos y empieza a bajar más la luz solar. Entonces este niño, como ser mencionado, el hijo del sol, él nace en el equinoccio de invierno un 25 de diciembre. Hay como que preocuparse un poquito. Y ahí otra vez, el 26, empieza a ganar otra vez luz hasta llegar otra vez al día más largo. Y ella se declara por sí misma la diosa de todas las deidades. Y enseña a ella que cuando ella muere, pues ella era el significado Rea quiere decir diosa del cielo. Cuando ella muere dice que el ángel, las palomas se la llevan. Su símbolo era una paloma y ellas se la llevan al cielo, las palomas. Eso fue lo que ella enseñó. Rea quiere decir que era la constructora de torres. No era su esposo de torres, no, era el de torres de altas. Entonces, esto es a grandes rasgos lo que los romanos y los griegos creían. Ahora, bueno, esto lo pueden ver, todo esto está
en Egipto, en museos. Esto está, si usted puede o tiene la oportunidad de ir, esto lo va a ver usted muy frecuente en muchas partes. Esto no está escondido, esto está público. No lo saqué yo de la manga, esto está, usted lo puede ver y le va a dar un montón de información. Ahora, esta es otra presentación de Isis. Ahí lo pueden ver usted con su hijo en su trono, sentada, y por otro lado otra versión de Semiramis que se fue encontrada. Y yo quiero que usted vea la estructura. Es muy importante cómo es que antes estas signas o formas de dioses están presentes y se encontraron. Ahora yo quiero que usted vea, por ejemplo, en el Museo de Cairo, es la misma diosa Semiramis, pero en una está de pie con su niño cargado y en el otro está sentada con su hijo Tamuz. Pero yo quiero que usted vea algo muy importante y quiero que usted me diga si hay una similitud en eso y en el otro. Como que estas imágenes que hemos conocido a través del tiempo, en muchos lugares donde podamos ir, públicos, y pensamos como que si son originales, y así fueron, pero ya pertenecían. Acuérdense que el imperio tenía que hacer algo, porque era muy difícil para yo convencer a una cultura donde no se creía en el cristianismo. Era muy difícil que yo quitara a esa diosa de todas las deidades y poner a otra nada más porque a mí se me ocurrió. Entonces lo más fácil era pintar con matices cristianos y vestir a estas personas como yo tenía que hacerlo para convencerlos. Ahora, esta imagen que les voy a mostrar aquí es la más reciente que se encontró. Esta se encontró hace 400 años, es la misma Semiramis o Rea con su hijo Tammuz. Ahí la pueden ver ustedes sentada en ese trono con ese hijo ahí. Y yo quiero que usted vea y decida. Nosotros sabemos cuál es esa. ¿O alguien no lo sabe? Es mucha la coincidencia y es muy impactante ver cómo me ponen a mí a que yo crea en algo que no sé el origen. Pero ya lo estamos aprendiendo de dónde ha venido eso ahora. Esto es lo que me han enseñado, pero vamos a ver, no tanto las imágenes, sino vamos a ver qué nos dice la palabra de María. Ya vemos la comparación, vemos lo que se hizo en ese tiempo para yo poder entender o creer, pero vamos a ver qué dice la palabra de María y si es la misma María que a la que nos estamos refiriendo, o hay algún cambio o hay algo en lo que yo no pueda defender o no se pueda defender. Dice en Mateo 1:23, aquí nos está recordando Mateo una profecía que ya se había dicho en Isaías 7:14. Es un recordatorio de lo que se dijo antes. Y dice la palabra en el versículo 23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Una virgen que ya Isaías lo había profetizado, que iba a ser de nombre Emmanuel y que va a ser traducido Dios con nosotros. Más que el nombre, es la esencia de nuestro Señor, Dios con nosotros. Aquí quiero mencionar algo. Aquí se cumple la profecía en la Anunciación cuando el ángel va con María y le dice lo que va a hacer y lo que va a recibir de parte de Dios. María era ¿qué? Era una virgen, tenía más o menos 15 años de edad. Yo le pregunto a ustedes, las damitas que están aquí, ustedes tuvieron 15 años un día. ¿Qué tal si alguien se le aparece y le dice, fíjate que dice la palabra en algunas versiones muy favorecida, en otras dice gracia delante de Dios, estás llena de gracia, no cabes? Depende de la versión que usted lea, es como va a ser narrada. Y le empieza a contar el ángel Gabriel lo que va a suceder en ella. Yo le pregunto, ¿qué hubiera contestado usted?
Como que yo al ver al ángel, yo no ocupo más nada, yo ahí caigo. ¿Quién sabe si me hubiera levantado? Es tanto el impacto que se queda uno mudo. Mas sin embargo, ella creyó. ¿Y qué dijo? Que no se haga como yo, sino como tú. Ella dijo que sí. Un sí incondicional. Que eso sí sabemos que dijo María. Y gracias al evangelista Lucas, el doctor Lucas, que sabemos de ella y de Mateo. Son los únicos dos en el Nuevo Testamento donde nos van a hablar del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque ellos dijeron, como hasta el año 70 se predicó solamente de la resurrección de nuestro Señor y la convención y el plan de salvación de parte de nuestro Señor Jesucristo. Pero gracias al Espíritu Santo y a Dios, que Lucas y Mateo dijeron, bueno, si hubo una resurrección milagrosa, tuvo que haber habido un nacimiento milagroso. ¿Y cómo le iban a hacer ellos? No había periódicos como para checar, ni libros todavía. ¿Cómo creen ustedes que le hicieron? Así como lo está pensando, tuvieron que ir ¿con quién? Con María. ¿Y quién mejor que ella para contar ese tan maravilloso acontecimiento? Y gracias a ella y gracias a ellos dos, guiados por el Espíritu Santo, porque acuérdense que toda la Escritura está en tiempos, en situaciones y por gente diferente. Porque yo le voy a decir algo. ¿Usted va a escribir un verso, una canción de amor cuando está triste? ¿Cuando está desocupado, que lo corrieron del trabajo? ¿Cuando su señora no le quiso hacer la cena? ¿Cuando no le dieron su cheque? Déjeme hacer una canción porque no me dan dinero. Yo creo que ahí no se puede. Mas sin embargo, el apóstol Pablo, la mayoría de las cartas las hizo en la cárcel. ¿Usted ha estado encerrado alguna vez? Dijo, sí, en el baño me encerré y no me abrieron. Es difícil, hermanos. Es difícil tener esa conexión con el Señor en situaciones difíciles. Es muy complicado. Mas sin embargo, ellos se dieron a la tarea de regalárnoslo porque ellos sabían que usted lo quería aprender y saber. Y gracias a Dios por ello, porque eso nos va a ayudar a nosotros mucho para entender por qué razón las personas se han empeñado en ponerle tantísimos títulos que María no se puso. Entonces, aquí se cumple la profecía del profeta Isaías y Mateo la recuerda. Una virgen concebirá. Acuérdense ustedes que era imprescindible que nuestro Señor Jesucristo, para ser rescatados nosotros del pecado, tenía que ser hombre 100%, pero también tenía que ser Dios. Y para que el Señor fuera entre nosotros, pues ¿qué iba a necesitar? Pues una mujer. Decía mi hijo hace muchos años, papi, ¿me compras un hermanito en el HIV? Pues iba a estar un poquito complicado. Todavía no entendía cómo era esto. Entonces la profecía se cumplió, una virgen concebirá. Lo que haya pasado después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, a nosotros no nos incumbe. No estamos aquí para juzgar esa parte, estamos para entender el porqué. Nada más, lo que haya hecho María es de María. Y más adelantito lo vamos a ver. Amén. Se vale preguntar, No solamente con eso, hay un edicto que el Lumen Gentium en el 55 en el Concilio Vaticano II, en el año de 1965, cuando nací yo, ve como soy bien joven, ahí terminaron ellos de sesionar. ¿Qué quiere decir esto? Dejaron de escribir dogmas de fe. En ese momento dejaron de hacer. Los papas eran los que hacían, o el concilio, como dice aquí. Le voy a decir algo. Si usted no lo sabe, lo va a saber.
La palabra del Papa, si el Papa se levanta mañana y dice que él tuvo un sueño, una revelación, donde dice que no, pues la Virgen María siempre no se fue al cielo, y él hace algo así, eso se llama escátedra, y está la misma autoridad de la Biblia, es la misma autoridad, nadie la puede revocar, todos la tienen que creer. ¿Por qué? Porque es un decreto. Ya lo vimos que pasó con Constantino Magno. Él decretó que en ese momento el cristianismo iba a dejar de ser perseguido y se iba a ser la religión oficial. Entonces, esto lo tienes que creer o no creer. Si no lo crees, déjame decirte algo. Si tú no lo crees, en ese momento dejas de ser católico. ¿Y quién te dijo? ¿Te avisaron? ¿Te llegó una carta? ¿Te dijeron que ya no eres? Y me voy a ir más lejos. Si el sacerdote, cuando está oficiando la misa, que le llaman ellos, en el altar, porque ahí se sacrifica, cada vez que ellos hacen la transustanciación, que es cuando ellos levantan la hostia hacia arriba, en ese momento, si el sacerdote no cree que el Señor Jesucristo está en ese circulí que se llama hostia, que no tiene nada que ver con el pan magro de la Pascua, que es sin levadura, es unas bolitas así que se pegan en el paladar, ¿verdad? Si él no cree que no está nuestro Señor Jesucristo ahí, en ese momento deja de ser sacerdote. ¿Y quién le avisa? ¿Quién conoce el pensamiento del sacerdote? Lo hacen tan rápido y tan mecánicamente. Yo no sé, sí sé lo que dicen, pero yo no sé si lo digan de fe o no. Ese ya no es asunto de nosotros, pero en ese momento nuestro Señor Jesucristo baja en cuerpo y en alma y se hace presente en la hostia que todos conocemos o hemos visto alguna vez. Y luego, ya que terminan de repartir, lo meten en una cajita y ahí se queda hasta el otro domingo, encerrado nuestro Señor, pobrecito. Eso es lo que ellos creen. Ok, en este año dijeron: la profundización de la fe en la maternidad virginal ha llevado a la Iglesia a confesar la virginidad real y perpetua de María, incluso en el parto del Hijo de Dios, hecho hombre. En efecto, dice el Vaticano II, el nacimiento de Cristo, lejos de disminuir, consagró la integridad virginal de su madre. La liturgia de la Iglesia celebra a María como la hipartenos, la siempre virgen. Isaías dijo en 7:14 que una virgen concebirá. Mateo recuerda esa profecía y se cumple. Pero aquí, estas personas que son sacerdotes con sus esposas, no, son célibes. Acuérdense que ellos están casados. Dentro de sus votos, ellos no pueden casarse. ¿Por qué? Porque acuérdense que para ellos el casarse es pecaminoso. Pero en el entendimiento judio-cristiano o en la creencia judio-cristiana, el casarse no es pecaminoso delante del Señor. Dice: honroso sea un lecho sin mancilla, sin inmoralidad. Es digno delante del Señor. Entonces, una pareja, te voy a poner un ejemplo. Aquí tenemos a una virgencita y aquí tenemos a una señora. La virgencita muy hermosa, muy bonita, ella está virgen, pero aquí tenemos a una señora que se casa con una persona cristiana y eso la hace a ella más digna, porque ahora es esposa y posteriormente va a ser madre. Esa esposa va a ser madre, tiene su hijo y ya la hace todavía más digna. Y eso no necesitamos nosotros leerlo, eso lo vemos.
Claro, la señorita no deja de ser una doncella, pero no pierde dignidad la mujer cuando es madre, la hace más digna. ¿Por qué tú tienes el empeño o la convicción o las ganas de permanecer siempre a esta mujer como virgen? Cuando nuestro Señor nace, hay algo muy importante que yo creo que usted ya sabe, pero se lo voy a mencionar rápidamente. Dicen aquí que la iglesia celebra como María y Partenos la siempre virgen. Ella se permaneció virgen antes, durante y después del parto. No perdió su virginidad, que para nosotros es un poquito como ilógico. ¿Y cómo podemos nosotros saber eso? En el libro de Lucas, si usted lee el libro de Lucas, nos dice que María va con José al templo y lleva 2 pichoncitos para ser purificada. ¿Purificada de qué? Sí, era virgen. Ella sabía, como judía que era, que cuando hay sangre, hay derramamiento de sangre, en ese momento eres impura, según la fe cristiana, judía. Y vemos muchos casos en la palabra de la mujer con el flujo de sangre, vivía aparte, había vivido 18 años con esa enfermedad, se gastó toda su fortuna. Vemos a la persona que camino a Jericó, lo golpean y pasa un leví, pasan varios y no lo atienden. ¿Por qué? Porque tenía sangre y eso era signo de contaminación. No te podías mezclar donde había sangre. Pero María lo entendió y María fue. Y no estuvo un día ni 2, estuvo 3 y llevó unos pichoncitos. ¿Por qué fue María entonces? Porque ella sabía lo que tenía que hacer. Pero en el concepto judio-cristiano, la maternidad te hace más digna. Pero si tú eres célibe y tu diosa es otra persona que no es la que debe de ser, pues lo vas a ver como perversidad. Eso es pecado. Esa es una de las razones. Ahora, este dogma es el más grande que hay, o es la base de los dogmas marianos, y esto fue en el Concilio Ecuménico de Éfeso en el año 431, como 100 años, poquito menos, después de que Constantino Magno hizo por decreto la fe cristiana. Entonces de aquí es otro favor que le hacen a María, y aquí es donde ellos canonizan el título de Theotokos, que quiere decir Madre de Dios. Y vamos a leerlo, a ver qué dice. Dice: la Virgen María sí es la Madre de Dios porque su Hijo Cristo es Dios. ¿Alguien está en contra de eso? ¿Usted está en contra? No, quiero hacer una pregunta, no la entendí. ¿Quiere decir que María llevó los pajaritos o los pichones porque ya no era virgen? Exactamente. Cuando hay sangre, cuando ella da luz, obviamente cuando dan a luz, ya sea por cesárea o naturalmente, hay sangre. Tienen que abrir. En ese tiempo yo creo que las cesáreas no existían. Por eso había mucha mortandad. Por eso mucha gente se moría y se preocupaban mucho porque el niño viniera de cabeza y camínale y hace ejercicio. Ahora la mujer trabajaba hasta el último día de que se iba a aliviar. Porque acuérdense que el 50% de la población de los romanos eran esclavos. El 50%. Yo creo que es bastante. Entonces tenían que trabajar, no había opción. Entonces eran mucho las parteras y era mucho todo eso que se daba, todos los aromas y todas las hierbas que conocemos, que eso con lo que se ayudaban ellos. Entonces era importante esas tradiciones que ellos optaban por hacer, porque si no se moría la criatura y se moría también la madre, si no tenían ellos la atención adecuada. ¿Alguna otra pregunta? Aquí estamos para aprender todos, sí. Entonces
Sí, en ese ¿Otra la pregunta? En ese tiempo, si te casabas y llegabas a un periodo antes de casarte, eras impura. Sí, por ley, tienes que ir a presentarte, por ley, la mujer tiene que ir a presentarse con una ofrenda a la iglesia para que a través de esa ofrenda ella quedara pura. Entonces, es un montón de leyes que se tenían que cumplir, y lo que está diciendo nuestro hermano Raúl es que María tuvo al Señor Jesucristo, y al tener al Señor Jesucristo, pues había sangre, correcto. Entonces, fue al templo a purificarse, dice la Biblia, no decimos, la Biblia dice, fue a purificarse. ¿Y por qué fue a purificarse? Porque, lo dijo el hermano Raúl, ella reconocía que no estaba pura. En cambio, la Iglesia Católica dice, no, María siempre virgen, siempre pura, ¿no? Y no, ella reconocía su impureza, y por esa razón fue al templo a presentar sus ofrendas. Entonces, esa es la respuesta. Por ahí había otra persona, hermano. Es lo que voy a explicar en este momento, hermanito. No, es que yo sé que todos queremos aprender. ¿Estamos aprendiendo? Qué bueno, porque yo sé que esto lo va a guardar mucho en su corazón, y yo sé que un día, ojalá y no, porque no se trata, hermanos, estas clases que nosotros compartimos, porque el Señor las pone en nuestro corazón, no es para que usted salga de aquí y ande buscando a ver quién es católico. ¿Tú eres católico? A ver, ven para acá, siéntate aquí. Y a ver, tú sabes esto y sabes lo otro. O sea, no es así, hermanos. Desgraciadamente, hemos optado nosotros por pelearnos. A ver quién conoce más, a ver si tú eres la persona, estás en lo correcto, yo estoy en lo correcto, o tú estás en lo incorrecto. No, esto que estamos aprendiendo nosotros es para que tú lo sepas y entiendas qué tan equivocados ellos están en base al paganismo que ellos fueron por decreto puestos. No tuvieron opción. No es el caso mío ni el caso suyo. Yo quiero preguntar, ¿alguien lo obligaron a venir hoy aquí? ¿Todos vinimos por nuestra propia cuenta? Entonces no hay decretos. Hay compromisos, como los taquitos. ¿Ah? Hay compromisos establecidos, pero no hay nada por ley que usted tenga que creer o usted tenga que dejar de hacer o ser. ¿Ok? Muy bien. Vamos a continuar. Entonces, el Concilio Ecuménico de Éfeso en el año 431 decreta o canoniza el título de Theotokos. ¿Qué quiere decir esto? Madre de Dios. Y dice, la Virgen María sí es la Madre de Dios porque su Hijo Cristo es Dios. No tenemos ningún problema con eso. ¿O alguien tiene un problema? No, sabemos que Cristo es Dios. Ahora, un poquito complicado con un tercer integrante de la Trinidad. Si María es la Madre de Dios y el Espíritu Santo es Dios, ¿alguien sabe la respuesta? Entonces María es la Madre del Espíritu Santo. Wow. Si María es la Madre de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que ahí no tenemos ningún problema, entonces el Espíritu Santo es Dios. ¿Y nuestro Señor Padre qué es? Entonces también va a ser la Madre de Dios Padre. Hermano, pero cuando ella fue elegida, ella ya sabía que ella había sido concebida por el Espíritu Santo, y ella sabía que ella era ese vaso que el Señor escogió, pero ella no, era la mamá, pero ella estaba consciente de que él no era parte de. Vamos a darle un aplauso a la hermana porque ella sabe, amén. Es algo muy importante y por eso yo quise primero, antes de entrar en el tema, cuando María dice que sí, cuando ella dice que sí,
No entendía nada, pero ella dijo que sí. Hermanos, ustedes saben que una mujer desposada, porque María no tenía esposo, si era encontrada culpable, ¿saben lo que le pasaba a una persona? Lo lapidaban, se moría. Y más, los papás de ella tenían que ser echados de la ciudad donde vivían y no podían ellos participar en absolutamente nada que tuviera que ver con lo religioso. Y José, que era una persona mayor, como dice la Biblia, no sabemos la edad, nunca lo dice, una persona mayor, él lo sabía también, tan lo sabía que él dudó en aceptar a María. ¿Y qué fue lo que pasó? El ángel le vino y le dijo: no dudes en aceptar a María como esposa, porque ella está esperando un hijo de lo alto que será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces él toma esa responsabilidad y él, a partir de ahí, no lo iban a ver bien tampoco a él, porque ese rito que se tenía que hacer judío, donde el esposo iba con el papá, los papás iban y se reunían y ofrecían una comida y una bebida, pero si el papá de la hija le tomaba el té o al café o lo que sirvieran, eso quiere decir que sí le aceptaba a la mujer, y la mujer ni siquiera había conocido al marido, ni el marido a la mujer, se acordaban entre ellos. Esas eran las tradiciones. Y José sabía que ese rito no lo tuvo él con María, pero no le importó. ¿Por qué? Porque le estaba haciendo caso ¿a quién? Por obediencia, como usted y como yo, obedientes, así bien obedientes. Amén, no oigo ningún amén. Entonces todos esos riesgos que yo no entiendo en la lógica, no lo voy a entender, pero sin embargo los estoy haciendo. Cuando usted ora, usted a veces está pasando situaciones que no entiende por qué le pasan. ¿Cómo lo corrieron de ese trabajo? ¿Cómo tuvo que usted pasar tanto y tanto y tanto tiempo para que le digan muchas gracias, ya mañana ya no puede venir, que le vaya bien? Y eso frustra, y eso trauma. Y usted está en su oración queriendo una explicación de parte del Señor y usted no entiende. ¿Pero usted qué está haciendo? Usted está en obediencia orando al Señor. Y el Señor, ¿usted cree que no sabe lo que le está pasando? No sabe su sufrimiento, no sabe su corazón. Él dice que antes de que nosotros le pidamos algo, Él ya lo sabe. ¿De qué se preocupa usted entonces? Porque nosotros no producimos nada bueno, dice el apóstol Pablo. Quiero hacer lo bueno y no puedo. Porque nosotros, nuestra inclinación natural es a pecar. Por eso la palabra no se equivoca. No te apartarás de este libro de la ley, mas de día y de noche meditarás en él. De día y de noche. ¿Cuándo es día? Ahorita es como a las 6:30. ¿Y cuándo es noche? Como hasta las 8. Entonces, ¿a qué horas descansamos? ¿Verdad? No hay breaks. Pero oramos 10 minutos y ya me van las rodillas, no me ya me cansan los brazos, no me ya oré, ya. Y líbranos del Señor ese mal amén, ¿verdad? Y líbranos del mal amén. No, líbranos de ese viejo, así decía un amigo. Que nos libren del Señor ese feo, es el mal amén ese. Hermanos, María sabía cuál era su compromiso. María sabía. Entonces, si María es la madre de Dios y el Espíritu Santo es Dios, ellos no entienden la corporeidad de nuestro Señor Jesucristo y no entienden cómo es la Trinidad. No lo han entendido. Era necesario que nuestro Señor bajara y dejara ese lugar de su trono y viniera a hacerse hombre como usted y como yo. Y gracias a eso, nosotros tenemos ahora ese libre acceso para con el Padre. Salud. ¿Estamos aprendiendo? La próxima semana vamos a terminar. Qué padre, ¿verdad? Qué bonito que podemos platicar así. Y yo le voy a decir algo. No se esfuerce más de lo que es.
Llévese esto en su corazón, nada más. El Señor va a ir poniendo cosas y va a ir quitando otras. Porque lo bueno es al final. Y usted va a entender completamente todo y el porqué de las cosas. Lo único que le voy a adelantar, porque no lo puedo dejar, algo que me dice. Lo único que María dijo, hagan todo lo que Él les diga. Ella tenía clarísimo quién era Él y quién era ella. Como dato importante, Jesús, nuestro Señor, nunca le dice madre, le dice mujer. Por si se le llegara a olvidar, Él se lo recordaba. Quédese con eso esta noche y yo le pido a nuestro Señor que nos guíe y nos ilumine y ponga esa semillita en su corazón y quédese con eso. Si tiene oportunidad de compartirlo, compártalo. Acuérdese que no es pelear, es compartir. Amén. Cierra sus ojos un momento, vamos a dar gracias al Señor. Señor, gracias te damos en esta tarde porque eres bueno. Gracias por tu bendita y hermosa palabra. Te pido por cada uno de nuestros hermanos que están aquí reunidos y sus familias representadas, que, Señor, ilumínanos, quédate con ellos, Señor, cuida su entrada y su salida, cuida sus trabajos, cuida sus hogares, sus hijos, todo lo que sus manos hagan, las ponemos bajo tu cuidado y tu protección. Señor, nos despedimos de este lugar, pero jamás de tu presencia. Quédate con nosotros y permanece en nuestros corazones hasta que vengas tú, Señor Jesús. Todo esto te lo pedimos por el nombre que es sobre todo nombre, que es el de tu Hijo amado Jesucristo, a quien daremos honra y gloria y por todos los siglos de los siglos santos, y todos decimos amén.